¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, espero se encuentren bien. En este video les voy a explicar el circuito eléctrico más sencillo, bueno, la forma en cómo resolvemos un circuito eléctrico de este tipo, ¿sí? Donde nada más tenemos una fuente de alimentación, en este caso una fuente de voltaje de corriente directa y una resistencia, un elemento resistivo. ¿Ok? Es el circuito más sencillo que podemos analizar. Para esto vamos a requerir de un par de leyes, la ley de Ohm, ¿sí? Que ustedes ya la conocen, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, y la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ok? Nosotros le vamos a llamar LVK, ¿ok? Que nos dice que la sumatoria, ¿sí? De los voltajes o de las caídas de tensión en una malla es igual a cero, ¿ok? O visto desde otro punto de vista, la suma de las caídas de tensión o de los voltajes en los elementos, ¿sí? Debe de ser igual al voltaje que está suministrando la fuente, ¿ok? Bueno, entonces para esto vamos a usar el sentido convencional de la corriente para hacer nuestro análisis. Entonces, vamos a marcar convencionalmente el sentido, ¿sí? Considerando que la corriente va a salir del positivo de la fuente. Entonces aquí va a ser el positivo y este es el negativo. Entonces nuestra corriente va a salir en este sentido o en esta dirección, ¿ok? Cuando llega a un elemento, el elemento se va a polarizar más o menos, ¿ok? Siempre va a ser de esa manera. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿sí? Vamos a hacer el planteamiento de nuestra ecuación. En este caso, nos dice que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje o a la caída de tensión de los elementos que estén en una malla, ¿sí? Esto es una malla. Una malla va a ser una trayectoria cerrada, ¿sí? En donde nosotros tenemos un punto de inicio, por ejemplo, aquí, hacemos la trayectoria a través de los elementos y vamos a llegar al mismo punto, ¿ok? A eso le vamos a llamar una trayectoria cerrada y eso vamos a considerar como una malla. Ok, entonces, lo que vamos a calcular, ¿sí? Realmente va a ser la corriente que fluye a través precisamente de este circuito, ¿sí? Entonces, para hacer eso, pues hacemos el planteamiento de la ley de voltajes de Kirchhoff. Nos dice que el voltaje de la fuente va a ser igual, ¿sí? Al voltaje o a la suma de los voltajes que hay en la malla. En este caso solamente tenemos un solo voltaje, que es este. Le podemos llamar V sub R. V sub R porque es el voltaje que está en la resistencia, ¿no? Entonces aquí le podríamos poner que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje en la resistencia, ¿ok? Bueno, ya está nuestra ecuación. En este caso es muy sencilla porque solamente tengo un elemento. Pero ahora, hay que encontrar el valor de la corriente. Para encontrar el valor de la corriente, lo que tenemos que hacer es sustituir, ¿sí? La ley de Ohm en este término, ¿ok? Entonces, la ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Entonces, la corriente, pues la definimos como I, ¿sí? Y R, pues va a ser la resistencia. Entonces, lo que podemos hacer acá es sustituir eso. El voltaje va a ser igual a lo que equivale esta V sub R, que sería I por R o R por I. Podríamos poner R, ¿sí? Por I. ¿Ok? Entonces de aquí, pues lo único que tenemos que hacer es despejar el valor de, o la variable I, que sería la corriente, ¿verdad? La corriente sería igual a V sobre R. ¿Listo? En este caso es muy sencillo porque solamente tengo un elemento, ¿no? Entonces, aquí ya tendría yo el valor de la corriente si le damos un valor al voltaje de la fuente y si le damos un valor a la resistencia, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa puedo calcular aquí? La potencia, por ejemplo. La potencia en la resistencia, ¿sí? La potencia en la resistencia va a ser igual a el voltaje en la resistencia, ¿sí? Por la corriente en la resistencia. Pero en este caso, pues, le voy a poner así. Pero la IR, pues, es la I que acabamos de calcular, ¿ok? Si yo quisiera saber la potencia que está disipando esta resistencia, tengo que conocer el voltaje en la resistencia y la corriente que pasa por la resistencia. ¿Y de dónde obtengo estos datos? Bueno, si se fijan, acabamos de calcular la corriente que pasa a través de esa resistencia, ¿no? Y el voltaje en la resistencia lo voy a obtener una vez que conozca yo la corriente en esa resistencia, la multiplico por el valor de resistencia y voy a tener su voltaje, ¿no? Entonces, eh, aquí ya podré yo saber qué potencia es la que está disipando la resistencia, ¿ok? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo en otro video, pero por el momento espero que quede claro el concepto, ¿ok?
Bien, gracias y nos vemos.